Bueno, esta es la imagen en directo que nos llega hasta ahora de la mañana desde Palestina, concretamente de la zona de Rafah, en la Franja de Gaza, que es área fronteriza con Egipto y que desde que comenzó la guerra es el lugar al que han huido miles de personas. Se lleva semanas hablando de una posible invasión de Israel en ese área, la única que por el momento no ha invadido. De momento el ejército israelí ha ordenado a los civiles abandonar la zona y atención, porque en estas imágenes en directo estamos viendo ahora unas columnas de humo que no se veían hace un momento. Además se han oído disparos, se han oído detonaciones en este lugar donde el ejército israelí ha pedido en las últimas horas a la población que evacúe determinadas zonas. Eso podría ser la antesala de la invasión de este lugar. En esta imagen en directo, ya decimos, esas columnas de humo hace un momento las llevamos viendo hace unos minutos, no estaban, las estamos viendo ahora y podrían ser consecuencia del disparo de proyectiles, lo que podría indicar también que efectivamente se ha iniciado esa invasión de esta parte de la franja donde hasta el momento el ejército israelí no había entrado. En todo caso son suposiciones, es la imagen que estamos viendo y los detalles que estamos obteniendo, y de ahí estas suposiciones que le estamos dando. Vamos a intentar confirmar estos datos. ¿Qué tal? Buenos días. Los datos de empleo nos trae buenas noticias, por lo menos para ser de este lunes un poco más amable. Los 200.000 empleos creados durante el mes pasado en España nos llevan a batir el récord de afiliados a la Seguridad Social, hasta los 21 millones de personas. Por cierto, que casi la mitad de ese empleo se ha creado en el sector de la hostelería. El turismo sigue siendo la gran fuente de empleo. Canarias es una de las 4 comunidades, junto a Andalucía, Cataluña y Baleares, donde se creó más empleo, más puestos de trabajo. Todas han sumado cotizantes a la Seguridad Social, pero hay un sector para el que las noticias no son tan buenas: el de los trabajadores veteranos, que ven cómo cumplir años, en lugar de darle más oportunidades, se las quita. Es lo que se ha dado en llamar edadismo, otra forma de discriminación por el simple hecho de cumplir años. Buena parte de ese empleo llega del turismo, que vive su particular debate frente al alquiler vacacional por el modelo turístico que buscamos y la falta de vivienda que muchos atribuyen precisamente a esa actividad, que empieza a encontrarse con duras limitaciones en distintas ciudades. La semana pasada el Ayuntamiento de Madrid anunciaba un nuevo plan general que por lo pronto suspende el otorgamiento de más licencias. A partir de este momento no se concederán licencias por parte del Ayuntamiento de Madrid en el ámbito de este tipo de viviendas mientras dure el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la modificación de plan general para abordar este fenómeno. Va a haber un endurecimiento de las sanciones a aquellas viviendas de uso turístico que no cumplan con la normativa. Vamos a incrementar en un 15% la plantilla de inspectores que hay en el ámbito del área de urbanismo para poder perseguir a las viviendas de uso turístico que no cumplan con los requisitos. Y en cuarto lugar, también hemos adoptado la decisión de publicar la dirección exacta de todas las viviendas de uso turístico que cumplen con la normativa. Pues ya ven, las viviendas de uso turístico en el punto de mira. Esto en Madrid. Aquí en las islas, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de ley para regular el sector y que también planteaba serias limitaciones por parte del Gobierno de Canarias. El colectivo de pequeños propietarios propone 14 medidas, entre ellas que las moratorias planteadas por el Gobierno se limiten a un año, un plazo en el que los ayuntamientos deberían terminar su planeamiento y decidir si admiten o no más vivienda vacacional. Apoyan también la creación de una ecotasa, pero para todos los alojamientos turísticos. Bueno, esa propuesta se acaba de presentar. Vamos a preguntarle por ella a Doris Borrego, la presidenta de ASCAV, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. ¿Qué tal, Doris? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estoy mirando sobre la marcha esta propuesta que hacen ustedes y así lo que puedo observar de entrada es que, por ejemplo, aceptan la moratoria, pero que las viviendas que existan puedan mantener su actividad. Bueno, esa es nuestra línea roja. La consolidación de todas las viviendas vacacionales legales registradas hasta la fecha de la entrada de la nueva ley. No hay razón ninguna por la cual haya que erradicar ninguna vivienda vacacional legal que está cumpliendo ahora mismo todos los requisitos, y hay que proteger al pequeño propietario esa actividad
de vivienda vacacional que está llevando a cabo, que es un complemento a la renta, en muchas ocasiones incluso el único medio de vida, y a esas pequeñas empresas que han nacido al calor de la vivienda vacacional. Hemos dejado de oírte, Doris. Ahora creo que hemos recuperado esa comunicación, vamos a confirmarlo. Estamos hablando precisamente de esa propuesta que ha presentado la Asociación de Vivienda Vacacional en oposición al anteproyecto de ley del Gobierno de Canarias. Doris, te oímos, ¿verdad? Te oímos bien. Sí, perfectamente. Bueno, nos estabas diciendo que efectivamente que esa moratoria incluyese, o el permiso, incluyese a todas las viviendas que tuviesen la licencia, el permiso, pero es que desde que se ha anunciado la moratoria creo que hay 12.000 que lo han solicitado, también a esas, que ni siquiera a lo mejor han empezado esa actividad. Claro, para eso nosotros proponemos que aquellas viviendas, como llamamos nosotros, del por si acaso se hayan dado de alta como vivienda vacacional, pero que realmente muchísimas de ellas no están ejerciendo la actividad. Hay que tener en cuenta que han salido el 40% de todas las viviendas de larga duración de alquileres del mercado por la falta de seguridad jurídica en la nueva ley de vivienda, y el 20% ha pasado a la vivienda vacacional. Pero gran parte de ellas ni siquiera están ejerciendo, sino que ha habido un efecto de llamada por anunciar esta nueva ley de vivienda vacacional. Entonces, todas esas viviendas que realmente no están ejerciendo, evidentemente, sacarlas del registro turístico, porque no tiene sentido que estén dadas de alta cuando no están ejerciendo, por si acaso en un futuro vayan a hacerlo. También sacar del registro, sacar del mercado todas aquellas viviendas vacacionales que no están cumpliendo con el decreto, es decir, ni con la normativa, que no están dadas de alta, y evidentemente también penalizar y sacar del mercado todas estas infraviviendas o lo que ni siquiera es vivienda vacacional, como estas tiendas de campaña en la azotea, etcétera, etcétera. Si encima hacemos una diferenciación de lo que es la vivienda vacacional original, es decir, un inmueble que se pone a disposición por parte de una familia canaria para un viajero que la pueda disfrutar, y la diferenciamos de los edificios o complejos enteros que han nacido al calor de nuestra regulación, veremos que la bolsa de viviendas vacacionales reales se va a quedar muy pequeña, lógicamente, porque ya queda perfectamente descrito lo que es una vivienda vacacional y quién tiene derecho a estar ejerciendo como tal. Sí, ustedes quieren diferenciar lo que son los pequeños propietarios, quien tiene una o dos viviendas y la dedican a este fin, de lo que se llaman los grandes tenedores. ¿Tienen diferenciado el número de unos y de otros, Doris? Bueno, la propia Consejería de Turismo cifra que aproximadamente el 50% de todas las viviendas vacacionales que hay inscritas ahora mismo son de grandes tenedores de vivienda. Nosotros ciframos los grandes tenedores a partir de, o los pequeños, los limitamos a un máximo de 10 viviendas. No decimos que no puedan ejercer grandes inversores o hoteleros, etcétera, pero que no es vivienda vacacional. Nosotros proponemos un plazo de 3 años para que se conviertan en, bien sea hoteles de 4 estrellas o bien sean apartamentos o lo que sea, pero eso no es vivienda vacacional, y llevamos además 6 años pidiéndole a la Consejería de Turismo que haga una clara diferenciación, porque ya nos temíamos que al calor de una normativa que fue negociada para pequeños propietarios podrían nacer lo que realmente ha nacido, que son estos
complejo. Hay resorts de 300, 400 apartamentos, viviendas que tienen la misma normativa que una familia canaria, y eso no puede ser, y eso evidentemente no cabe en la cabeza de nadie que pueda ser una vivienda vacacional. Bueno, estábamos hablando de que había habido una petición, un efecto llamada, precisamente a consecuencia de esta posibilidad de la moratoria. ¿Usted piensa que estas 12.000 viviendas que se han dado de alta, por si acaso, como usted dice, con los incentivos necesarios se dedicarían al alquiler residencial, al alquiler a largo plazo habitual de toda la vida? Por supuesto, y para eso también proponemos medidas, y es que el gobierno, todas aquellas viviendas vacacionales que realmente no lo son, sino que han salido del mercado, pues que el Gobierno de Canarias le dé la posibilidad de volver otra vez al mercado de alquiler de larga temporada, pero que garantice las rentas a precio del mercado. Es decir, una vivienda vacacional que se metió por la inseguridad jurídica, pero que no es realmente una vivienda vacacional, que pueda salir otra vez al mercado y alquilarla por larga temporada, pero que el Gobierno de Canarias garantice la renta al precio de mercado. Y eso es un incentivo muy importante, puesto que realmente la rentabilidad entre una vivienda vacacional y una vivienda de larga temporada no es tanto, y sobre todo que no tiene tanto trabajo y también tantas normativas que cumplir. Entonces, para cubrir esa garantía que pudiera dar el Gobierno de Canarias, también proponemos una ecotasa o tasa solidaria, pero no solo para la vivienda vacacional, sino para todos los alojamientos turísticos que existen en Canarias, es decir, apartamentos turísticos, para hoteles, para casas rurales, emblemáticas, etcétera, etcétera, y vivienda vacacional, de 50 céntimos por día y noche. Con ese dinero se podrían cumplir esas garantías a los propietarios que alquilaran a larga temporada. Se podría ayudar también a la construcción de vivienda de protección oficial y evidentemente también a la protección de los medios naturales. Bueno, pues, pero tendría que ser por ley muy delimitado el fin para el cual se utiliza ese dinero. Doris, pues ahí está esa propuesta que acaban de hacer ustedes esta misma mañana y que sirve un poco de alternativa a ese anteproyecto del Gobierno de Canarias. Gracias, Doris, por habernos atendido. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, y esta mañana hemos conocido las cifras del desempleo, de las personas empleadas también, que crecen en España y en Canarias. Dice el Gobierno estatal que son las mejores cifras desde 2008. Así, a fecha de hoy, si comparamos con hace justo un año, el empleo ha subido un 2,4% en todo el país. Hay casi 500.000 ocupados más que hace un año. En Canarias, aunque el paro creció en abril, la cifra interanual también es positiva. El empleo de un año ha crecido el 6,76%. Esto supone que hay casi 13.000 personas trabajadoras más que hace un año. Aunque es cierto que el Ejecutivo canario considera que las cifras no son exactas porque han detectado un fallo informático que podría influir en el balance final. No sabemos en qué sentido. Al margen de este detalle, si hablamos de ocupación, España alcanza por primera vez los 21 millones de trabajadores. En abril se lograron casi 200.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Con estos datos, la reducción del paro en más de 60.000 personas se mantendría en niveles de desempleo que, como decíamos, se remontan a 2008. Ya hemos superado los 21 millones de afiliados y afiliadas en un mes de abril sin Semana Santa, lo que hace que sean datos mucho más significativos. Si vemos la evolución diaria, hemos superado 21,1 millones y en algunos momentos 21,2 millones. Eso hace que lleguemos a valorar 200.000 empleos más que el mes pasado. Pero hay un sector al que esos datos no terminan de acompañar. Nos referimos a los trabajadores veteranos, quienes a partir de cierta edad, en un determinado momento, deciden cambiar de empleo o se ven obligados a ello. Es lo que se ha venido a llamar edadismo, esa resistencia de las empresas, del mercado, a absorber
a estos trabajadores por el simple hecho de cumplir años. Alberto Mateos es Key Account Manager, responsable de cuentas de HeTraining. Son autores de un estudio sobre el edadismo y su impacto en el mercado laboral. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Aquí planteándonos si esta situación es cierta, porque siempre se ha dicho que a partir de cierta edad es muy difícil encontrar trabajo, pero ¿esto es cierto o está cambiando la tendencia? Bueno, la verdad es que atendiendo a los resultados del estudio que ha hecho Yiru Holding, sí que es cierto que sigue siendo una percepción, tanto a nivel nacional como más concretamente en Canarias. De hecho, en Canarias se ha visto que la discriminación por edad en el entorno laboral es una realidad que, bueno, llega al 90% de los canarios. Esa es su percepción, y esto es una realidad. Y más, sobre todo, si nos centramos sobre todo y exclusivamente en lo que refiere a la vuelta al mercado laboral, ¿no? Es decir, cuando una persona, por distintos motivos, pues o bien por un despido o bien por un periodo de inactividad, cuesta muchísimo más volver a subirse al carro, ¿verdad? Volver a subirse a ese mercado laboral. Claro, pero ¿qué perjuicios existen sobre la edad de los trabajadores? ¿Por qué pensamos que a mayor edad menos capacidad? ¿No sería al revés? Sí, la verdad es que en principio yo creo que el mayor perjuicio básicamente es que siempre atiende a la productividad, ¿no? Es decir, ves a una persona que ya tiene ciertos años y no sé por qué pensamos que va a ser menos productivo, pero bueno, verdaderamente, insisto, desde el informe y el estudio que hemos hecho desde Yiru Holding, tenemos buenas noticias, ¿no? Y esto verdaderamente no es así. Sí que es cierto que es una de las causas que más, digamos, justifican esta discriminación. Pero bueno, es una percepción errónea que creemos que hay desde la sociedad, ¿no? Lo que significa verdaderamente el hacerse mayor, ¿no? Sin embargo, bueno, pues para los trabajadores el hecho de cumplir años en absoluto resulta un impedimento para seguir siendo productivos, como así refleja 8 de cada 10 encuestados. A ver, hay un montón de, lo que ustedes dicen, know-how, un montón de talento que se desaprovecha también de esta manera, ¿no? Me imagino. Sí, de verdad que sí, es cierto y bueno, creo que desde Yiru Holding entendemos que no tenemos que caer en esa trampa, ¿no? El hecho de pensar que porque eres mayor tienes menos capacidad, en absoluto. Sería, digamos, hacer un sesgo demasiado amplio. Verdaderamente lo que tenemos que hacer es tratar a cada individuo de cada generación como algo único, ¿de acuerdo? Y así merece ser tratado. Entonces, bueno, desde las compañías, desde la sociedad, tenemos el poder y el deber de dotar de herramientas precisamente para acompañar a todas las personas, no solamente a las mayores, sino a las jóvenes, es decir, a todas las generaciones que de una u otra manera siguen en desarrollo, ¿no? Entonces, verdaderamente creemos, sí, discúlpame, Roberto, que pensamos que esa diversidad generacional no es solamente una cuestión de inclusión, sino que también es una cuestión de aprovechamiento de las distintas experiencias y habilidades que puede tener cada una de las generaciones que existen. ¿Existen sectores donde esta situación se esté revertiendo? A lo mejor donde hay mayor cualificación o donde se requiere mayor cualificación, ¿la actitud en general es distinta o no? ¿Esto es algo generalizado? Bueno, un poco comentamos lo mismo, ¿no? Es decir, al final, efectivamente, el hecho de, yo creo que has dado en una de las teclas, ¿no? La actitud no es algo que venga determinado por la generación Z, la X, o da exactamente igual. Al final estamos hablando de personas, con lo cual, verdaderamente, hay que tratar a cada individuo como algo único, ¿de acuerdo? Y ahí sí, evidentemente, también las empresas tenemos que implicarnos como para saber buscar y encontrar el equilibrio de cada una de esas generaciones para que convivan precisamente y que de alguna manera se pueda extraer al máximo posible tanto el conocimiento como las experiencias. Bueno, pues esa es la idea, porque realmente a estas alturas, además, Alberto, tampoco estamos hablando de personas de una gran edad que nos puedan hacer pensar que es que la dureza del trabajo no va a impedirle trabajar, ¿no? Estamos hablando de personas a lo mejor a partir de 40 años. Claro, efectivamente. Y tenemos algo que está encima de la mesa de la sociedad y de las empresas. Verdaderamente, aquí hay una, digamos, una diferencia entre la demanda y lo que ofrece
digamos, la sociedad, y al final tenemos que buscar ese equilibrio precisamente para, digamos, tener la posibilidad de hacer convivir esas generaciones, ¿no? Realmente estamos viendo que en Europa somos un continente viejo y, claro, es un poco contradictorio que vayamos a alargar la edad de jubilación y dejemos a un lado precisamente a este conocimiento, a este sector, a estas personas más senior que verdaderamente, como muy bien dices, estamos hablando de a partir de 40-45 años, ¿no? Está claro. A ver si vamos cambiando el chip en este aspecto. Alberto, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros, Roberto. Un saludo fuerte. Bueno, ya les estábamos diciendo que hay máxima tensión ahora mismo en la Franja de Gaza ante la posible incursión de Israel en la única zona donde no ha penetrado hasta el momento el ejército israelí, que ha comenzado a evacuar a civiles de Rafah. No ha confirmado si lo hace para comenzar a invadir esa zona. Pero van a ver a qué zona nos referimos. La marcada con color rojo, eso sería la Franja de Gaza, y sería la zona que ven a la izquierda, el sur de la franja, ya la frontera con Israel. Ese es el enclave que el gobierno de Netanyahu amenaza con invadir, señalado en amarillo, hacia donde pretende evacuar a los más de 1,5 millones de gazatíes desplazados. A través de carteles, anuncios, mensajes, Israel insta a los gazatíes en la ciudad del sur a trasladarse a áreas humanitarias cercanas. Y volvemos en directo hacia precisamente esa zona de Rafah, área fronteriza con Egipto, donde desde que comenzó la guerra han huido miles de personas. Como decimos, el ejército israelí ordena a los civiles abandonar la zona y desde hace unos instantes, justo al principio del programa, hemos podido observar unas columnas de humo inquietantes que se observan en el horizonte. Las pueden ver todavía en sus pantallas. No hemos podido confirmar si se trata de explosiones. Parece que sí, porque se han podido oír detonaciones, pero tampoco sabemos si se trata de parte de la incursión del ejército israelí o se deben a otro motivo. El caso es que por el momento parece que las negociaciones para llegar a un acuerdo no han llegado a buen puerto. Israel y Hamás se acusan mutuamente del fracaso para lograr un alto el fuego. Las negociaciones estarían al borde del colapso y las posturas cada vez más alejadas. No tienen intención de aceptar ningún acuerdo con nosotros, ha dicho el ministro de Defensa israelí, y ha alertado de que una ofensiva terrestre en Rafah podría estar muy próxima. Netanyahu, por su parte, ha verbalizado por primera vez que es partidario de un alto el fuego. Aunque rechaza poner fin a la guerra a cambio de la liberación de los rehenes israelíes. Pero Qatar ha pedido a Estados Unidos que siga presionando a su aliado para aceptar la tregua. El jefe de la CIA ha viajado al Cairo para intentar encauzar las negociaciones, mientras los enviados de Hamás las han dejado en suspenso para recibir órdenes de la cúpula. El grupo islamista ha reconocido haber atacado un puesto militar israelí en el paso fronterizo de Kerem Salom. Hay 7 fallecidos. Acto seguido, Israel ha cerrado el paso por el que atraviesan los camiones con la ayuda humanitaria. Bueno, otra señal de que Israel podría estar planteando la invasión es que la cadena internacional Al Jazeera lleva más de 18 horas de apagón informativo en ese país, después de que el gobierno de Netanyahu haya prohibido sus emisiones. Además, la policía ha irrumpido en sus instalaciones en Jerusalén para requisar sus equipos y precintar sus oficinas. Al Jazeera es de las pocas televisiones con periodistas informando desde el interior de la Franja de Gaza. Naciones Unidas ha pedido a Israel que revoque esa prohibición para garantizar la transparencia informativa. En Estados Unidos, las universidades celebran sus graduaciones entre tensiones y detenidos por las movilizaciones pro-palestinas. Las protestas se extienden a centros educativos de todo el país. En el caso de la Universidad de Virginia, ha acabado con 25 personas detenidas. Los antidisturbios recurrieron al gas pimienta para disolver a los manifestantes y desmantelar el campamento.
Bueno, pues esta es la ceremonia de graduación en la Universidad de Michigan, interrumpida en varias ocasiones por los gritos, banderas palestinas, incluso algún avión con pancartas que sobrevoló el recinto. Las protestas pro-palestinas continúan inflamando las universidades de todo Estados Unidos, pese a las advertencias de los rectorados y los desalojos policiales. Cambiamos un escenario de guerra por otro. Ucrania ha celebrado la Pascua Ortodoxa en pleno conflicto con ataques cruzados con las tropas rusas. Los de Zelensky aseguran haber interceptado alrededor de 12 drones enemigos, mientras que Rusia ha atacado instalaciones esenciales en todo el país. 25 atentados sobre instalaciones energéticas y de transporte de Ucrania. Según confirman en un comunicado, el ejército ruso ha asumido la autoría del ataque, pero no ha sido el único de las últimas horas. Hasta 3 atentados ha sufrido Kharkiv, dejando tras de sí una treintena de heridos. La onda expansiva arrasó la puerta y me escondí debajo de la mesa. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando había humo por todas partes, asegura esta mujer. Rosa, testigo del atentado, se pregunta por qué golpearon este lugar un día tan santo, refiriéndose a la celebración de la Pascua Ortodoxa. Así la conmemoraban en Mariupol con la bendición de las tortas o en Kiev con un festival de tradiciones y oficios religiosos en la Catedral de Santa Sofía. Oraciones también en Donetsk, donde siguen desplegadas las tropas. Quiero que esta guerra termine lo antes posible, volver a casa con mi familia y celebrar la Pascua con ellos. Deseo un cielo pacífico sobre nuestras cabezas, asegura este soldado. En un discurso televisado, el presidente Zelensky reclamaba la unidad y lo divino. Dios tiene un galón con la bandera ucraniana en su hombro, así que con un aliado así la vida cambiará definitivamente y venceremos a la muerte, decía en su discurso de Pascua. Y Rusia, mientras tanto, prepara el desfile militar del Día de la Victoria, que se va a celebrar este jueves, para conmemorar el 79 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Más de 9.000 militares desfilaron por la Plaza Roja de Moscú este domingo. El jueves habrá desfiles en 28 ciudades rusas con la participación de más de 50.000 soldados, incluidos los que forman parte de la operación militar especial, como denomina el gobierno de Putin a la invasión de Ucrania. Y atención, noticia inquietante que acabamos de conocer. Vladimir Putin ha ordenado realizar maniobras con armas nucleares tácticas debido a lo que ha definido como amenazas de Occidente. Se refiere a las afirmaciones de Francia y Reino Unido, que no descartan enviar militares a Ucrania, algo que Moscú considera una escalada en la tensión. El anuncio ruso lo hemos conocido justo después de ver a Putin en la misa de Pascua, el evento religioso más importante del cristianismo ortodoxo. Respecto a las maniobras con misiles tácticos, ha anunciado que participarán tanto la aviación como la armada y serán efectuadas en la zona que limita con Ucrania. Bueno, otro punto de tensión global y habitual, por otro lado. Corea del Norte, su gobierno ha pedido a la población un juramento de lealtad hacia su líder Kim Jong-un, coincidiendo con su 40 cumpleaños. Se trata de un documento que ya firmaban los ciudadanos en los aniversarios de su abuelo y su padre, los anteriores mandatarios, pero que aún no se había solicitado para el líder actual. A partir de ahora, Kim Jong-un será llamado también el Gran Padre. Bueno, todo lo que ocurre en Corea del Norte nos parece delirante, la verdad. Y llevaba 5 años sin pisar Europa. El dirigente chino Xi Jinping ha llegado a París, aunque no va a ser el único país europeo el que va a visitar. Se trata de una visita oficial que también le va a llevar a Serbia y a Hungría, países con los que mantiene buena relación y que se consideran, por cierto, cercanos a Rusia. De momento sabemos que en el país galo hablará de la guerra de Ucrania y los contenciosos comerciales entre China y la Unión Europea. Pekín quiere mejorar sus relaciones comerciales con Europa. Y en un momento volvemos con los estragos de las inundaciones en Brasil que han provocado decenas de muertos. Las riadas también causan problemas en Estados Unidos, que sufre además la violencia de los tornados.
No se puede decir que las relaciones entre los gobiernos de España y Argentina estén viviendo sus mejores momentos. Desde que Milei ganó las elecciones, Sánchez y el presidente argentino han iniciado una fría relación. De hecho, el presidente español todavía no le había felicitado por su triunfo y se limitaban a mandarse mensajes cruzados por sus claras diferencias ideológicas. Pero lo de este fin de semana se ha convertido ya en una crisis diplomática importante, y todo por estas declaraciones. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir... Claro, si esto lo dice cualquiera, pues bueno, pero siendo un ministro del gobierno de España, concretamente el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que las pronuncia en un evento sobre redes sociales, pues ya evidentemente la situación se tuerce diplomáticamente. El ministro, al parecer, trataba de vender la autenticidad de Milei como un valor político, pero ya sea torpeza o debilidad, juzguen ustedes, ha generado una crisis diplomática entre los dos países importantes. Es solo el último charco en el que se mete en la red social X el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente. Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Esto ocurrió el viernes en un evento que nada tenía que ver con transporte, que nada tenía que ver con movilidad, ni siquiera con Argentina, pero sí con el superpoder de Puente para atraer todas las miradas. Pero es que hay más. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias... Se refería el ministro Puente a momentos del presidente argentino como este. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Quería Óscar Puente aconsejar a los asistentes a su ponencia que fueran auténticos, como hace Milei. Buenos propósitos, salpicados de críticas, que han generado esta respuesta instantánea que ven en forma de comunicado. El texto carga contra Sánchez, citando la investigación sobre la actividad de Begoña Gómez y acusando al presidente de poner en peligro la unidad de España. Y esta es la respuesta también en forma de comunicado. El Ministerio de Exteriores español, en un tono más diplomático, rechaza el texto argentino. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que... Lo importante es que somos dos pueblos hermanos. Y mientras Alberto Núñez Feijóo pide dimisiones o ceses. El señor Puente debería de dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal. El presidente argentino Javier Milei visitará España este mismo mes de mayo y repetirá en este país en junio. Y luego de más de casi pues a ver si Argentina y España consiguen restablecer sus puentes. Hoy el Consejo de Administración del Banco Sabadell va a estudiar la propuesta lanzada por el BBVA para fusionar ambas empresas. Esta posible unión podría dar lugar a un banco con más de 100 millones de clientes a nivel mundial. Desde el Banco Sabadell aún no han hecho ninguna valoración oficial, más allá de la disposición de analizar la oferta y los aspectos del proyecto. Claro, no es la primera fusión de bancos que observamos, es una dinámica habitual y nos preguntamos si esto es bueno. Si es bueno para la economía, si es bueno para los clientes del banco o si realmente no lo van a notar. Hablamos con Francisco Ramos, catedrático de Economía de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, y a la audiencia. Bueno, te repito la pregunta. Una macrofusión de este tipo, ¿a qué responde? ¿A un interés del banco, de los accionistas? ¿Es una cuestión estratégica? ¿Para qué? Bueno, tiene un motivo estratégico y es que posiblemente el Banco Central Europeo está pidiendo que los bancos sean mayores para que puedan competir, pero a nivel europeo. Quizás lo importante aquí es el tamaño del banco, pero que esas fusiones más bien deberían ser transnacionales y no de un mismo país. Por eso, una de las alternativas que decía el Sabadell posiblemente era, para que no fuera absorbido de alguna manera por el BBVA, es tener pactos con bancos exteriores a España, porque ellos no quieren desaparecer en principio. Eso era lo que en principio parecía el Consejo de Administración. Entonces, desde el punto de vista español, sería para tener una entidad que pueda competir en Europa, pero aliándose en el futuro con Europa, ¿no? Ahora, de cara al mercado interno, quizás tenga su lado malo. Claro. ¿Esto es bueno, por ejemplo, para los accionistas? ¿Van a ver revalorizadas sus acciones? En principio, los del Banco de Sabadell sí.
y posiblemente los del Banco de Bilbao no tanto a corto plazo, pero a medio o largo plazo sí, aunque eso dependerá de la política del banco. El problema es que el mercado español está cada vez más concentrado en pocos bancos, y entonces eso puede disminuir la competencia. La nueva entidad, que sería una entidad, digamos, mayor, digamos, menos personal. El Banco de Sabadell se caracteriza por ser un banco que trata bien, o eso dicen, ¿no?, a las pymes, a las pequeñas empresas, tiene un trato más personal que se podría perder. Entonces, un lado malo dentro del mercado español es que perdemos un competidor más, y eso en principio no es bueno para los clientes. De cara a los accionistas, posiblemente en el medio plazo se revaloricen las acciones, y también tiene un lado malo, que es que se puedan perder empleo, Claro, eso te iba a preguntar, porque por la experiencia que tenemos de otras fusiones, lo primero que hacen un banco que se fusiona es cerrar oficinas, eliminar cajeros. Al final viene a ser el cliente también perjudicado en este aspecto, pero también los trabajadores. Sí, porque normalmente esperan un tiempito, un añito quizás, un tiempo, pero después dicen que se puede perder una cuarta parte incluso de los trabajadores del Sabadell. Pueden haber unos 4.000 empleos que se pierdan, y eso evidentemente, pues bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Pero el cliente, en principio, los que sean clientes ahora del Sabadell o del Bilbao, no deben de preocuparse, sus cuentas y sus condiciones van a seguir igual. Y lo que sí ocurrirá es que en un plazo de año y medio, a lo mejor un poco menos, la plataforma será única. El que tenga una plataforma por internet, una app del Banco Sabadell, pues al final se pierda como tal ahora, pero en principio sus condiciones no van a variar. Sí podría ocurrir que ahora, al haber una nueva entidad, el número de préstamos global que llega al mercado pueda disminuir, y eso sí puede, sobre todo en el mercado mobiliario, eso podría tener alguna consecuencia, ¿no? Paco, decías al principio que a Europa le interesaba grandes bancos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Europa tener macrobancos a nivel continental? Primero porque quieren crear un mercado único de toda Europa, quieren que se homogeneice, que no hayan esos nichos en cada país, sino que el mercado sea un poco más global, y para esa política los bancos tienen que ser mayores de los niveles que tienen ahora. Un poco eso es la perspectiva, y que si se compite a nivel de toda Europa, se transmite una eficiencia al mercado que termine favoreciendo a los costes y por lo tanto a los clientes. Pero eso sería en un medio o largo plazo. A corto plazo nosotros eso no lo veríamos. Pero es una política estratégica, y también para que los bancos ante las crisis, digamos, tengan una capacidad mayor de no verse envueltos en problemas y que tengan que rescatarlos. Bueno, pues ahí está, esa noticia de la que se habla y en la que a lo mejor no reparamos, pero que puede tener incidencia también en los ciudadanos. Gracias, Paco, por habernos atendido. Buenos días. Venga, buenos días. Un abrazo. Buenos días. Bueno, saludamos a nuestros compañeros de Ponte al Día, que ya están aquí. Wendy, Pedro, ¿cómo va la mañana? Cuéntenos. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenos Roberto, días. muy buenos días. Bueno, estamos arrancando motores todavía porque poco a estamos empezando poco. la semana, pero lo tenemos todo listo. Hoy vamos a estar en Ponte al Día desde el municipio de Valleseco. Allí se va a reconocer la labor de los bomberos forestales. Sin duda, su tarea es vital para la prevención y también la conservación de nuestros montes, principalmente porque el cambio climático ya es una realidad, y desgraciadamente por la mano del hombre. Hoy vamos a estar en esa entrega de premios. También vamos a hablar cómo poco a poco el papel ha ido desapareciendo de nuestras vidas. Lo hemos ido sustituyendo por dispositivos móviles. Hay incluso colegios que han eliminado por completo los libros de texto y han aglutinado todos los contenidos en tablets o en ordenadores. Todavía hay muchos que se resisten, pero hoy con la neurocientífica Raquel Marín vamos a determinar si es igual de beneficioso leer desde el papel que desde una pantalla. Y hoy además también vamos a establecer conexión en directo con México. Allí Juan José María González y su mujer acudieron hasta el país azteca para visitar a su hija. Él sufrió un contratiempo de salud y solo en pruebas y en su ingreso ya han desembolsado más de 90.000 euros. Al cambio han tenido que recurrir a sus ahorros de toda la vida, amigos, familiares, piden ayuda urgente para poder regresar. Y cabe destacar que su seguro de viajes no se ha hecho cargo de nada. Hoy hablaremos con ella. Y más asuntos de actualidad. Del gobierno canario encarga un informe jurídico para buscar mecanismos que puedan limitar la compra de vivienda a no residentes. El Ejecutivo canario se fija en Malta y en Finlandia, pero como en todos los casos hay que leer bien la letra pequeña. Eso es lo que vamos a hacer, realizando una radiografía pormenorizada de este asunto, con datos, con testimonios y todo esto y muchísimo más, ya lo saben, en este lunes que arrancamos ya a partir de las 12 aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora.
Hasta ahora, compañeros. Bueno, en Brasil siguen las graves inundaciones que llevan padeciendo desde la semana pasada. La última cifra oficial de fallecidos asciende a 78. Las lluvias han provocado el desplazamiento de miles de personas en el estado de Río Grande del Sur. Las lluvias torrenciales han provocado importantes inundaciones también en Texas. Hasta 530 litros por metro cuadrado han llegado a caer, provocando decenas de incidentes, inundaciones, por supuesto, crecidas de los ríos. Solo en Houston, 400 personas tuvieron que ser rescatadas. Las autoridades han confirmado el fallecimiento de una persona. El servicio meteorológico ha avisado de que las lluvias van a seguir durante esta semana. Bueno, y aquí pueden comprobar la violencia de este tornado que se va a llevar por delante ese edificio que ven ustedes en primer plano. Es Nebraska, también en Estados Unidos. La cámara de un coche capta el momento en que un tornado arrasa la nave a pocos metros del vehículo frente al aparcamiento. La fuerza del tornado, con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora, arrastra todo lo que encuentra a su paso. Y miren, donde había una nave industrial, ahora no hay nada. Dentro había 70 trabajadores y todos sobrevivieron. Desde finales de abril se han registrado más de 70 tornados como este en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cómo viene el tiempo aquí, por suerte mucho más amable que este que estamos viendo en distintas partes del mundo. Emilia, hemos tenido un fin de semana caluroso, ¿vamos a seguir así? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Pues sí, así vamos a seguir y además con un calor que va a ir a más. Vamos primero con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra la nubosidad alta que ha sido la protagonista durante las últimas horas en el archipiélago, recorriendo de oeste a este. Aquí tenemos un sistema frontal, un frente bastante activo, procedente con una borrasca que va a pasar absolutamente por el archipiélago de Azores y a nosotros no nos va a tocar absolutamente en nada, más que con la nubosidad alta que, como digo, recorre las islas sin mayores consecuencias. Vamos con la imagen de satélite en el canal visible. Ahí tenemos también debajo de esas nubes altas la nubosidad de tipo bajo, sobre todo a primera y a última hora, porque la humedad va a ir cayendo en la cara este de La Palma, norte de La Gomera, nordeste de la isla de Tenerife o nordeste de la isla de Gran Canaria, también en buena parte de Lanzarote. Nubes bajas que están en torno a los 600 metros de altitud y que no evitan que las temperaturas sean elevadas. De hecho, ayer la máxima fue de 30 grados en la aldea, por ejemplo, en Gran Canaria, 29,5 en San Cristóbal de la Laguna. Hoy ya rondan los 26 grados, por ejemplo, en Vallehermoso, en La Dama, en La Gomera, 25 grados también en puntos del interior de Agaete, en Gran Canaria, o 24 grados en el sur de Tenerife. Y así van a seguir durante las próximas horas. La tendencia es que esas temperaturas sigan aumentando. Seguimos con vientos alisios que van a seguir soplando del nordeste y ya en las islas occidentales giran un poquito a componente este. Eso trae la masa de aire más cálida sobre el archipiélago y por eso el ascenso térmico. De momento la inestabilidad al archipiélago ni se acerca, más que con esa nubosidad alta como ya acabamos de decir. ¿Qué va a pasar durante las próximas horas? Porque las temperaturas van a ir subiendo. De hecho, la variación para mañana martes vemos que está en torno a los 28, 30 grados, esos colores naranja, incluso 30, 32 en puntos del sur de Tenerife, al oeste de la isla de La Palma y en el interior de Gran Canaria incluso esos puntitos rojos indican 32, 34 grados. Eso mañana martes, pero es que el miércoles, este mismo mapa el miércoles pues marca
aún más ascenso térmico. De hecho, dentro de Gran Canaria ya no solo marca los 32-34, sino también colores algo más morados, 34, de 34 en adelante. Así que mucha precaución con esas temperaturas altas que de nuevo vuelven a superar los 30 grados en el sur de Tenerife y también al oeste de la isla de La Palma, en Tazacorte. Así pues, mañana la previsión vendrá marcada por nubosidad baja poco importante a primera y última hora en la cara norte de las islas y nubosidad alta todo el día en todo el archipiélago, entrando por el oeste y saliendo por el este, sin mayores consecuencias, más que dejando ese cielo enmarañado, blanquecino, ¿verdad? Con viento que va a soplar del nordeste moderado, de nuevo acelerado en los canales y en los extremos noroeste y sureste, y girando a componente este moderado también en las islas occidentales. Temperaturas, ahí las ven, rondando en las capitales que no son tan altas como en puntos del interior, los 26, 27 grados de media, y una situación marítima de fuerte marejada en las costas del norte, con olas de poco más de 1 metro de altura, y de marejadilla en las costas del sur. Y así probablemente se mantenga también, Roberto, el miércoles, con lo cual pues hemos venido de un fin de semana caluroso, el 1 de mayo, y también por lo menos la primera mitad de esta semana que comenzamos ahora también va a ser calurosa. Y esa con una primavera con calor, bueno, una primavera no, un mes de mayo con calor, quería decir, de primavera, de primavera llevamos un tiempo. Gracias, Emilia. Buenas, hasta mañana. Bueno, antes de irnos, otra imagen en directo que va a ser noticia hoy a lo largo del día. Se trata de la comparecencia en el Senado del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Hasta el momento, Ábalos ha dicho que es víctima de un juicio paralelo y pone en duda que exista una trama. Se refiere, por supuesto, al llamado caso Coldo, sobre el que está siendo interrogado por los senadores en la Cámara Alta esta misma noche. Es interesante porque, claro, esto denota un poco... si esto es así, y nadie lo ha desmentido, es más, yo creo que el actual ministro de Transportes ha confirmado que... Bueno, pues está el turno de preguntas de uno de los senadores. Ahí está contestando José Luis Ábalos. Y nos vamos a despedir con una estrella del pop, Madonna, que a sus 65 años ha conseguido concentrar a más de 1,5 millones de personas en la playa de Copacabana, en Brasil. El espectáculo marcó el final de su gira mundial de grandes éxitos, Celebration, que comenzó a finales de 2023. Madonna interpretó éxitos de toda su carrera durante más de 2 horas. Con la música de Madonna nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.